Honduras, en el estudio para el año 2015 del Índice de Riesgo Climático Global de Germanwatch, es reconocida mundialmente como un país altamente vulnerable y por su ubicación geográfica en el Istmo Centroamericano es uno de los países más afectados con la pérdida de bosques tropicales, que son fuente de captura de dióxido de carbono, componente principal del gas que genera el cambio climático y aumento de las altas temperaturas. El presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández, dijo recientemente ante la Asamblea de las Naciones Unidas que los países más desarrollados son los que emiten la mayor cantidad de gases dañinos a la atmósfera. Por eso las responsabilidades deben ser compartidas, pero diferenciadas al momento de ejecutar las medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático. Por esa ruta, el secretario de Estado de Medio Ambiente, José Antonio Galdames, lidera la estrategia nacional con medidas encaminadas a incrementar la resiliencia o capacidad de adaptación de los mecanismos humanos y naturales con el fin de reducir los efectos adversos del cambio climático. La sequía acentuada por el cambio climático viene afectando al país desde hace más de 2 décadas, ocasionando más daños en el llamado corredor seco. Este año 2015 las afectaciones fueron en 146 municipios de 13 departamentos, perjudicando unas 147,000 familias que al perder sus cultivos quedaron en una situación precaria y más vulnerables. Los registros históricos de la Hemeroteca Nacional dan cuenta que hace 51 años, un 18 de septiembre de 1974, el huracán Fifi se precipitó en extensas zonas del territorio hondureño, ocasionando la muerte de unas 10,000 personas. Devastó 15,540 kilómetros cuadrados de cultivos de alimentos y de exportación, el 80% de la red viaria destruida, que sumado totalizaron pérdidas de $900 millones, equivalentes a más de 20,000 millones de lempiras con el tipo de cambio actual. 24 años después, el huracán Mitch dejó un saldo de 5,657 muertes, más de 8,000 desaparecidos, 216 ciudades afectadas, 60 municipios destruidos y unas 100,000 personas sin empleo. La tormenta del siglo destruyó el 70% de la producción agropecuaria, así como daños millonarios a la industria, el comercio y el sector servicio, puesto que solo en la capital ocasionó daños por el orden de $500 millones. En suma, los daños del huracán Mitch ascienden a unos $5,000 millones, equivalentes a más de 111,000 millones de lempiras con el cambio actual. Para el año 2005, sobrevino la tormenta Beta y Gamma, destruyendo 1,632 casas y afectó casi 21,000 manzanas de cultivo. Al siguiente año, azotó la depresión tropical 16, que afectó a unas 5,412 viviendas e igual número de familias, con daños a más de 60,000 manzanas de cultivo, estimándose las pérdidas en unos 120 millones de lempiras. En el 2007, un sismo en Yorito y Marale afectó 1,422 casas y en el 2008 otro sismo dañó más de 10,000 viviendas. Ese mismo año se presentaron 17 fenómenos hidrometeorológicos que dejaron precipitaciones acumuladas hasta de 278,7 y 340,9 mililitros. La cronología histórica da cuenta que en el año 2009 se produjo el sismo del 28 de mayo que afectó a más de 11,256 viviendas, de las cuales unas 1,699 se reportaron destruidas. Pese a la alta vulnerabilidad del país, Honduras ha salido adelante con sus propios recursos y alguna ayuda internacional, dándole un rostro humano a la estrategia nacional con medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, con una visión clara de sus compromisos ante la Convención Marco de las Naciones Unidas de cara a la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático a celebrarse en París, Francia, este 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2015.